Japón es famoso por su tecnología y cultura, pero cuando la noche cae en sus ciudades y campos, emergen criaturas que la lógica no puede explicar. Hoy te traigo 3 leyendas urbanas japonesas reales que te harán pensarlo 2 veces antes de mirar a la penumbra. Todo comenzó en una noche helada de invierno en la prefectura de Hokkaido. Kenji, un joven universitario, regresaba a casa caminando completamente solo por las afueras de la estación del tren. Era pasada la medianoche. Un viento helado cortaba el rostro y la niebla sobre el pavimento era tan densa que apenas se distinguía la luz tenue y parpadeante de las farolas. Mientras caminaba a paso apresurado con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, el silencio de la calle fue interrumpido. A su derecha, desde un callejón oscuro y sin salida, escuchó un ruido extraño. Era un golpe seco, metálico y rítmico contra el concreto helado. Teque, teque, teque. Kenji se detuvo en seco. Pensó que tal vez se trataba de un perro callejero o de algún animal atrapado entre la basura. Sacó su teléfono celular, encendió la linterna y apuntó la luz hacia la penumbra del callejón. Al principio solo vio sombras y cajas acumuladas, pero al mover el haz de luz hacia el suelo, la sangre se le congeló instantáneamente en las venas. Lo que había allí no era un animal, era el cuerpo de una mujer, pero no estaba de pie, ni acostada, no tenía piernas, ni cadera. Su tronco terminaba de manera brusca y grotesca en la cintura, dejando ver la tela desgarrada de su ropa, manchada de algo oscuro y seco. La figura se sostenía únicamente sobre sus propios codos y sobre unas manos de uñas largas, rotas y desgastadas por el roce constante contra el pavimento. El aire se volvió pesado. Kenji intentó retroceder, pero sus piernas no le respondían. El terror lo tenía completamente paralizado. Fue en ese entonces, y en ese segundo, cuando la entidad levantó lentamente la cabeza. Su rostro era cadavérico, con la piel pegada al hueso, y unos ojos completamente hundidos que emanaban un odio antiguo y profundo. En ese instante, la mente de Kenji conectó los puntos. Recordó la vieja leyenda de Kashima Reiko, la joven que años atrás había caído a las vías en esa misma línea ferroviaria y cuyo cuerpo fue cortado por la mitad por el paso del tren. El mito urbano que todos contaban entre susurros acababa de cobrar vida frente a sus ojos. La criatura no le dio tiempo de reaccionar, apoyó sus garras en el suelo y con una agilidad y fuerza sobrehumana comenzó a balanzarse directamente hacia él, arrastrando su torso y dejando sonar sus huesos contra el pavimento a un ritmo desenfrenado. Teque, teque, teque. El sonido resonaba en las paredes del callejón cada vez más fuerte y rápido. El instinto de supervivencia le devolvió el movimiento a Kenji, quien dio media vuelta y empezó a correr como nunca antes en su vida. El viento helado le quemaba los pulmones, pero a pesar de que él corría a toda velocidad, escuchaba el choque de los codos del espectro rozándole prácticamente los talones. La entidad no tenía piernas, pero se desplazaba con la rapidez de un depredador hambriento. Kenji sabía perfectamente que si daba un solo paso en falso, si tropezaba con el hielo o si cometía el error de voltear a mirar hacia atrás, esas garras lo alcanzarían para cortar su cuerpo exactamente por la mitad. Para este relato debemos trasladarnos a la prefectura de Fukuoka, en una zona montañosa e aislada de Japón. Es allí donde se encuentra un lugar tan oscuro y macabro que el propio gobierno japonés
intentó borrarlo de los mapas oficiales. El viejo túnel Inunaki. La entrada de este pasaje subterráneo se encuentra actualmente bloqueada con gigantescos bloques de hormigón y gruesas mallas de acero. Las autoridades sellaron el acceso tras una cadena de muertes sangrientas, desapariciones y sucesos inexplicables ocurridos en su interior durante las últimas décadas. Pero lo más perturbador de este lugar no es la estructura de piedra en sí, sino lo que se oculta al otro lado. Antes de ser sellado por completo, justo a la entrada del túnel existía un viejo cartel de madera deteriorado que llevaba una advertencia escalofriante. Las leyes constitucionales de Japón no aplican a partir de este punto. La leyenda cuenta que, al cruzar la penumbra del túnel, se llega a la entrada de la aldea Inunaki, un pueblo remoto que quedó completamente aislado del resto del país a principios del siglo XX, sin contacto con la civilización, sin leyes y sin autoridad. Sus habitantes cayeron en una espiral de locura, violencia desmedida, incesto y canibalismo. Cuentan que dos jóvenes exploradores urbanos decidieron desafiar las advertencias una medianoche de tormenta. Llevaban cámaras, linternas de alta potencia y la idea fijada de grabar un video para demostrar que todo era un simple mito. Apenas caminaron 50 metros dentro del túnel. La señal de sus teléfonos móviles desapareció por completo. El aire dentro del pasaje se volvió pesado, frío e impregnado de un olor a humedad y hierro oxidado. De repente, la luz de sus linternas comenzó a parpadear bruscamente hasta apagarse. En medio de la oscuridad absoluta, no se escuchaba el viento de afuera. En su lugar, el eco de las paredes de piedra comenzó a devolver el sonido de unas risas desquiciadas y pisadas aceleradas que se acercaban rápidamente desde el fondo del túnel. Aterrados, los jóvenes corrieron a ciegas hacia la salida. Solo uno de ellos logró cruzar la barricada de regreso a la carretera. Su compañero nunca salió. Cuando la policía revisó la zona al día siguiente, solo encontraron la linterna destrozada del joven desaparecido y marcas de uñas frescas grabadas en la piedra al interior del túnel. Si estuvieras en el lugar de ellos, ¿cuál de estas dos experiencias te habría causado más terror? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Esto fue Susurros de Ultratumba. Buenas noches.